El sol de Morelos, un gigante de fuego en un cielo de añil puro, se derramaba con una brutalidad hermosa sobre la hacienda La Soledad. Era el año del Señor de 1881, y en este rincón de la tierra caliente, el aire olía a caña dulce y a sudor agrio, a tierra fértil y a la promesa de una vida que rara vez llegaba a florecer del todo. Aquí, donde los campos de caña se extendían como un mar esmeralda hasta la sierra, la vida era un ciclo incesante de labor y resistencia, una danza macabra entre la riqueza que se cultivaba y la pobreza que persistía. Era el reino de doña Catalina de la Garza, la viuda negra como la llamaban los peones en voz baja, y el escenario de la tragedia que transformaría a un hombre bueno, Mateo Rulfo, en un espectro de venganza. Mateo Rulfo era de los de antes. Un hombre de la tierra, sus manos tan rugosas como la corteza de un árbol viejo, sus ojos del color del barro mojado después de la lluvia, reflejando una bondad inquebrantable y una sabiduría callada. No conocía otro hogar que la hacienda La Soledad. Sus padres habían nacido allí y sus abuelos habían sido parte de la vasta maquinaria humana que arrancaba el azúcar de la tierra para engrosar los bolsillos de los de arriba. La hacienda era un universo autosuficiente, una ciudadela de poder con su propia tienda de raya, su capilla desvencijada y en el centro de todo el trapiche. Esa mole de hierro y vapor, con su respiración ruidosa y su corazón de engranajes que trituraba la vida misma. Su vida era un ciclo monótono, pero Mateo había encontrado pequeños refugios de felicidad. Clara, su esposa, era la luz de su vida, una mujer menuda con una voluntad de hierro y una sonrisa que podía disipar la más densa de las nubes. Compartían un jacalito de adobe y techo de palma, pobre pero lleno de amor. Sus hijos, Manuelito, un vivaracho de 6 años con ojos inquietos y el alma de un pequeño explorador, y la pequeña Rosa, de apenas 2, una muñequita risueña que apenas comenzaba a balbucear sus primeras palabras. En las noches, después de la jornada extenuante, se sentaban bajo el manto estrellado, cenando frijoles y tortillas, mientras Mateo les contaba cuentos de nahuales y duendes o les hablaba de su sueño. Un día, tal vez, ahorrar lo suficiente para escapar de la soledad y comprar un pedazo de tierra propia en algún lugar donde el patrón no fuera una sombra omnipotente. Un sueño susurrado, casi una herejía en los confines de la hacienda, pero que les daba aliento. Doña Catalina de la Garza era la antítesis de todo lo que Mateo representaba. Había heredado la soledad tras la repentina muerte de su marido, de quien se murmuraba que había muerto más por la pena de su frialdad que por enfermedad. Desde entonces, la hacienda había caído bajo un yugo de hierro aún más pesado. Doña Catalina no tenía compasión ni escrúpulos. Sus ojos, oscuros y vacíos como 2 pozos sin fondo, parecían succionar la alegría de todo lo que miraban. Vestía siempre de luto riguroso, un terciopelo negro que, lejos de simbolizar el dolor, era una declaración de poder y una advertencia silenciosa. Se decía que en sus venas corría la sangre de conquistadores sin alma y en su espíritu la avaricia de 1000 demonios. Para ella, los peones no eran personas, sino herramientas, números en un libro de cuentas. Son como el ganado, espetaba a don Porfirio, el mayordomo, un hombre servil y barrigón. Se les alimenta lo justo para que trabajen y se les reemplaza cuando se gastan. Había incrementado los turnos de trabajo, reducido las raciones de comida y prohibido las visitas de curanderos o los pequeños ritos tradicionales. El trapiche, su obsesión, funcionaba 24 horas al día durante la zafra, sus viejas calderas resoplando como bestias prehistóricas. Cualquier accidente era un descuido del trabajador, cualquier enfermedad, una simulación para robar tiempo. Los peones molidos por el trapiche, ya fuera por sus cuchillas, por el vapor hirviente o por el agotamiento, eran un costo aceptable en su implacable búsqueda de riqueza. Sus cuerpos, a menudo, eran arrojados a fosas comunes sin nombre, devueltos a la tierra sin más ceremonia que el sonido sordo de la pala. La tragedia, inevitable como el amanecer, llegó con la zafra de ese año de 1881. Un año de lluvias abundantes y, por tanto, de una cosecha de caña gloriosa, que prometía ganancias astronómicas a doña Catalina y más sudor y miseria a sus peones. El trapiche trabajaba a un ritmo frenético, su zumbido era una constante en el valle. Mateo, con el machete en la mano, cortaba caña bajo el sol abrasador, el dulzor pegajoso del jugo en el aire, mezclado con el hedor de la fatiga. Manuelito, con la inocencia y la curiosidad de sus 6 años, había ido a llevarle agua a su padre, burlando la vigilancia de Clara, que lo había dejado un momento con una vecina.
Los niños, pequeños y ágiles, solían corretear por los alrededores del trapiche, a veces ayudando a recoger los trozos de caña que caían al suelo para no desperdiciar nada, aunque estaba prohibido por la peligrosidad. Doña Catalina había ordenado que no se reparara una vieja compuerta del conducto de alimentación del molino, argumentando que un parche es más barato que un reemplazo completo. Aquel día el mecanismo atascado se soltó con un estruendo, derramando una montaña de caña recién cortada. En medio del caos, Manuelito, que se había acercado demasiado, resbaló en el jugo de caña. Sus pequeños pies perdieron el equilibrio. En un instante de horror congelado, Mateo, que llegaba con una carreta de caña para el molino, vio cómo su hijo, su vivaracho Manuelito, caía y era arrastrado. El chirrido metálico de los engranajes expuestos, el sonido gutural de las cuchillas, se mezclaron con un grito agudo, un lamento infantil que se cortó abruptamente. Un grito que se incrustó en el alma de Mateo como un puñal de hielo. El color verde de la caña, el blanco del vapor, se tiñeron de un rojo escarlata espantoso. El tiempo se detuvo para Mateo. Corrió con el corazón desgarrado, pero ya era tarde. Los peones, atónitos, vieron la escena dantesca. El mayordomo, don Porfirio, fue el primero en reaccionar, no con piedad, sino con órdenes estridentes. «Sáquenlo de ahí. Rápido, antes de que doña Catalina se entere del desorden, los restos de Manuelito, su Manuelito, fueron recogidos con palas como si fueran basura». Clara llegó, su rostro transfigurado por el horror, sus gritos desgarrando el aire, intentando abalanzarse hacia los restos de su hijo, pero fue sujetada y arrastrada por los capataces. Doña Catalina apareció minutos después, su carruaje tirado por 2 caballos blancos, sus ojos fríos recorriendo la escena sin una pizca de emoción. «Vaya desastre», exclamó con un tono de fastidio, «un descuido del mocoso y de sus padres, que se le dé a la familia un poco de mezcal para que se calmen y regresen a trabajar de inmediato. Y que se les descuente del jornal los días de atraso por este estorbo. El trapiche no puede parar, ni una palabra de consuelo, ni una disculpa, ni una ofrenda para el entierro. Solo la misma y cruel indiferencia». Al día siguiente, la compuerta fue reparada con unas tablas viejas y unos cuantos clavos oxidados. La vida y la muerte en la soledad continuaron. El mundo de Mateo se había desmoronado. Su dolor era una bestia implacable que le roía las entrañas, pero el de Clara era más profundo, más silencioso. Sus ojos perdieron su brillo, su risa se secó. Dejó de hablar, de comer, de existir realmente. Días después del entierro de Manuelito, en una fosa anónima junto a otros peones, Clara cayó postrada por una fiebre que la consumió en pocas semanas. Murió no de enfermedad, sino de pena, de un corazón roto que no pudo sanar. Mateo se quedó solo con la pequeña Rosa, una niña que ahora huía de su abrazo, sus ojos grandes y asustados, traumatizada por la pérdida de su madre y por la visión de su hermano molido por el monstruo de hierro. El jacalito, antes lleno de risas, ahora era una tumba de silencio y desolación. En la hacienda, el suceso fue otro capítulo en la larga historia de infortunios de los peones. «Así es la vida, compadre», se decían los viejos con resignación. «El patrón siempre gana, los pobres solo la tierra nos espera», pero Mateo no se resignó. En lo más profundo de su ser, el dolor se transformó en una helada determinación. No buscaría la justicia de los hombres, pues sabía que esa no existía para los desposeídos. Buscaría la justicia que la tierra, los espíritus y el destino guardaban para los malvados. Doña Catalina pagaría. No con oro, no con un castigo leve, sino con el precio más alto, el desmembramiento de su fortuna, la ruina de su nombre y la desintegración de su propia existencia. Todo ello orquestado por la misma herramienta que le había arrebatado a sus seres queridos. El trapiche, Mateo no habló de venganza. Se volvió una sombra, un fantasma viviente que deambulaba por la hacienda con la pequeña Rosa aferrada a su pierna. Se mantuvo en silencio, pero sus ojos, antes tan cálidos, ahora brillaban con una frialdad calculadora, una inteligencia que pocos sospechaban. Observaba, aprendía, absorbía cada engranaje, cada rutina, cada debilidad de la hacienda. Entendía los ciclos de la caña, el funcionamiento exacto del trapiche como la palma de su mano, cada chirrido, cada crujido. Conocía las flaquezas del mayordomo, las distracciones de los capataces. Y lo más importante, conocía las supersticiones profundas y arraigadas en el corazón de los peones y la servidumbre, esas historias de duendes, ánimas en pena y maldiciones que eran tan reales como el hambre. Su venganza no sería un acto impulsivo de violencia.
Sería una tela de araña, tejida lentamente, hilo a hilo, un veneno que se filtraría en el alma de la hacienda y de su ama. Comenzó con pequeños accidentes que desafiaban la lógica pero alimentaban el miedo. Durante las noches de luna nueva, Mateo se escabullía como una sombra. Un día, una pieza vital de las cuchillas del trapiche, limpia y reluciente la noche anterior, aparecía cubierta de un óxido misterioso y pegajoso que ralentizaba su funcionamiento hasta casi detenerlo. Otro día, una rama enorme, seca y pesada, aparecía milagrosamente atascada en el conducto de alimentación del molino, forzando una parada de horas y causando la pérdida de toneladas de caña que no podían esperar. El ingeniero de la hacienda, un hombrecillo pedante de la capital que poco sabía de la astucia del campo, se volvía loco, atribuyéndolo a defectos de fábrica o a la humedad endemoniada de la región. Doña Catalina vociferaba, amenazaba, pero los incidentes se repetían sin dejar rastro de sabotaje humano. Luego, Mateo empezó a sembrar el miedo, ese que se propaga como el fuego en la seca maleza. En las noches más densas, cuando el trapiche resoplaba con su aliento metálico y la oscuridad era tan espesa que se podía masticar, un gemido espectral, finamente modulado, parecía salir de las profundidades de la máquina. Un lamento infantil que se confundía con el rechinar de los engranajes. Solo los peones más viejos lo escucharon al principio, aquellos que recordaban a Manuelito. Pronto otros lo escucharon. Las mujeres de la cocina juraban haber visto la silueta de un niño pequeño deambular por el almacén de melaza, con los ojos llenos de hollín, buscando algo. Los rumores crecieron. El espíritu de Manuelito estaba atrapado en el trapiche, condenado a moler por siempre, su pena maldecía la hacienda. Que su madre, Clara, también vagaba buscando a su hijo, y que su llanto era el viento que soplaba frío incluso en el calor sofocante del verano. Doña Catalina, una mujer que se jactaba de su lógica ilustrada y de su desdén por las supersticiones de indios, al principio se burlaba. Pero la producción empezó a resentirse de forma dramática. Los peones, aterrorizados, trabajaban más lento, cometían más errores. Varios se negaron a trabajar en el turno de noche del trapiche, argumentando que el ambiente estaba pesado. Patrona, los espíritus no dejan. Doña Catalina ordenó castigos brutales, latigazos, encierros, retención de salarios, pero el miedo, como el agua, se escurría entre los dedos. El pánico era más fuerte que la obediencia. Mateo, mientras tanto, ascendía en la jerarquía silenciosamente. Su diligencia, su aparente lealtad y su conocimiento íntimo del trapiche y los campos lo hicieron indispensable. Don Porfirio, el mayordomo, agotado de lidiar con los problemas, lo puso a cargo de supervisar el mantenimiento menor del trapiche y los campos cercanos. Mateo tenía ahora acceso ilimitado a la bestia de metal. Su venganza podía volverse más precisa, más personal, más macabra. Conocía el trapiche como su propia piel, cada pieza, cada falla, cada punto de tensión. Sabía dónde ajustar una tuerca apenas un cuarto de vuelta para que la vibración del molino se volviera insoportable en ciertos momentos, provocando dolores de cabeza y náuseas a quienes operaban cerca. Sabía dónde rociar un líquido especial, una mezcla de jugos de plantas amargas y aceites rancios, para que el olor a carne quemada o azufre apareciera y desapareciera de forma intermitente, mezclándose con el dulzor nauseabundo de la melaza. Estos accidentes eran indetectables para el ingeniero forastero, que solo conseguía rascarse la cabeza y quejarse de la mala calidad de las piezas locales. Doña Catalina, viendo cómo los números de producción caían a plomo y los costos de mantenimiento se disparaban, comenzó a mostrar signos de una desesperación silenciosa. Sus noches se poblaron de insomnio y pesadillas. Las cosas escalaron a un nivel de terror absoluto cuando Mateo usó su conocimiento de las costumbres y la geografía local. La hacienda dependía vitalmente de un complejo sistema de acequias para el riego de los campos y para alimentar la caldera principal del trapiche con agua. Una noche Mateo, con la precisión de un ingeniero hídrico y la paciencia de un artesano, desvió el curso de una de las acequias principales. No hacia otro campo o un río, sino hacia un antiguo cementerio indígena, ignorado y casi olvidado, situado en las tierras más bajas de la hacienda, lejos de la vista. Las aguas, al correr por el suelo sagrado y cenagoso, removieron los huesos de los ancestros, los objetos rituales de barro y los fragmentos de obsidiana, arrastrándolos inexorablemente hasta el pozo principal que alimentaba el trapiche. A la mañana siguiente, el horror se apoderó de la soledad.
El agua fangosa maloliente, con un color rojizo turbio, empezó a llegar al trapiche. Entre la suciedad flotaban restos óseos. Falanges humanas, pequeños cráneos, fragmentos de cerámica antigua y, lo más escalofriante, tierra de muertos que desprendía un olor fétido. El agua, vital para la máquina de vapor, ahora era un caldo espeso y putrefacto. El trapiche no pudo funcionar. Los peones, sobrecogidos por el terror, se negaron rotundamente a tocar el agua o a acercarse al pozo. El pánico fue absoluto, los muertos de la hacienda se han levantado, la tierra se defiende, es la maldición de Manuelito y su madre, susurraban. Doña Catalina, pálida y furiosa, ordenó que se limpiara todo, pero incluso sus capataces más leales se negaron a tocar el agua. Tuvo que contratar a gente de fuera, gastando una fortuna en desviar el agua, limpiar el pozo y el sistema de acequias. La producción se detuvo por más de un mes, un golpe devastador a sus finanzas ya tambaleantes. Pero el golpe más grande fue psicológico y de reputación. Los rumores de la maldición, del agua contaminada con restos humanos y de la locura de la hacendada llegaron a los oídos de sus compradores en la Ciudad de México y Puebla. Empezaron a cuestionar la salubridad de su azúcar. Su reputación, antes inquebrantable, se desmoronaba como terrones de azúcar mojados. Mateo no se detuvo. Empezó a dejar pequeños presentes para doña Catalina, diseñados para sembrar el terror en su propia mente. Trozos de caña, empapados en una sustancia pegajosa que parecía sangre seca, enredados en cabello humano, recogido de cepillos de la servidumbre o incluso de su propio cabello, que aparecían en su escritorio, en su cama, en su taza de chocolate mañanero. Muñecos de trapo, toscamente hechos, con retazos de la ropa que se decía usaba Manuelito el día de su muerte, colgados en lugares visibles pero imposibles de alcanzar, meciéndose con el viento en el patio principal o flotando misteriosamente en la fuente del jardín. Una noche, un lamento infantil, el mismo que los peones escuchaban en el trapiche, pareció resonar en los pasillos de su propia casa, una voz susurrante que la llamaba por su nombre. Manuelito, mamá, doña Catalina, que antes desdeñaba las supersticiones, ahora se sentía genuinamente acechada. Dormía poco, atormentada por pesadillas vívidas de niños gritando y máquinas moliendo carne. Sus ojos se hundieron, su piel se volvió cerúlea, comenzó a beber aguardiente en exceso y su temperamento se volvió errático y violento. Despedía a la servidumbre con el más mínimo pretexto, creyendo que la estaban espiando o que formaban parte de la conspiración de los espíritus. Su mente, antes tan calculadora y fría, comenzó a desdibujarse en un abismo de paranoia y terror. Se encerraba en su habitación durante días, y cuando salía, sus ojos inyectados de sangre buscaban sombras, escuchaban susurros inexistentes. El plan de Mateo, sutil y perturbador, estaba dando frutos. Su obra maestra, sin embargo, aún estaba por llegar. Una de las mayores preocupaciones de doña Catalina eran las calderas del trapiche. Eran viejas, corroídas por el tiempo y el uso excesivo, y ella se negaba rotundamente a reemplazarlas, considerándolo un gasto exorbitante. Mateo, con su acceso privilegiado y su conocimiento de los sistemas, comenzó a manipular las válvulas de alivio de presión de forma casi imperceptible. Pequeños ajustes que causaban fluctuaciones erráticas en la presión interna. Esto, combinado con el agua contaminada y los constantes problemas en la cadena de suministro de caña, que también eran orquestados por Mateo, quien ingeniosamente retrasaba las entregas y desorganizaba los turnos sin dejar rastro de su intervención, manipulando las comunicaciones y sembrando rumores entre los transportistas. Llevó el trapiche al límite de su resistencia. La hacienda La Soledad estaba al borde de la quiebra. Los peones, cansados del terror y de la crueldad de una hacendada cada vez más errática y loca, se estaban yendo en masa, huyendo de la maldición. Los cultivos se pudrían en los campos por falta de mano de obra. Los rumores de locura y ruina de doña Catalina llegaron a la capital y sus acreedores, banqueros implacables, empezaron a apretar con más fuerza, exigiendo el pago de deudas imposibles. Doña Catalina, en un último y desesperado intento por demostrar su control y salvar lo poco que quedaba de su imperio, decidió que debía poner en marcha el trapiche a toda costa. Ignorando las advertencias del ingeniero, quien, aterrorizado, había intentado explicarle el peligro inminente de las calderas, ordenó la puesta en marcha total. Exigió que trabajara a máxima capacidad para procesar la caña que se estaba perdiendo por días.
Fue un día insoportablemente caluroso y húmedo, el aire tan espeso que costaba respirar, un preludio sofocante del infierno. Los pocos peones que quedaban trabajaban con un miedo palpable, presintiendo el desastre. Mateo estaba allí, silencioso, observando desde la distancia segura, mezclado entre los trabajadores. Había ajustado las válvulas por última vez esa misma mañana, asegurándose de que la presión interna subiera de forma incontrolable y peligrosa. Sabía que las viejas calderas estaban a punto de ceder. En su mano, un pequeño amuleto de trapo deshilachado y sucio, el que Manuelito había hecho para su padre. Su corazón latía con una mezcla de terror y una fría satisfacción. Cuando el trapiche alcanzó su ritmo más frenético, sus engranajes chirriando como dientes de un monstruo hambriento, un sonido diferente, más agudo, más desesperado que los gemidos espectrales, rasgó el aire. No fue un simple estallido, sino un rugido de metal retorciéndose y vapor hirviendo que se liberó con una fuerza infernal, una explosión contenida pero devastadora. Las aspas del molino, ahora descontroladas, giraron enloquecidas, escupiendo trozos de hierro y madera por doquier. Doña Catalina, en un ataque de pánico y con su mente ya completamente desquiciada por el miedo, había acudido al trapiche para supervisar, gritando órdenes sin sentido al ingeniero. Cuando la caldera explotó, el chorro de vapor hirviendo la envolvió por completo, quemándola viva. Ciega por el dolor y el terror, tropezó y cayó sobre los engranajes expuestos del molino, el mismo lugar donde Manuelito había perdido la vida años atrás. Sus ropas negras se engancharon. El trapiche, como una bestia rabiosa y hambrienta, la arrastró sin piedad. Los peones, paralizados, vieron con horror y un temor reverente, como la siniestra viuda era finalmente molida por la misma máquina que había devorado a tantos, sus gritos agónicos apagados por el rugido de la muerte mecánica. Su cuerpo fue triturado, deshecho, mezclado sin distinción con la melaza dulzona y la caña, el símbolo de su obsesión y su ruina. Los restos de doña Catalina fueron indistinguibles, un puñado de huesos triturados y jirones de ropa negra, recogidos entre la pulpa de la caña. La hacienda La Soledad quedó en ruinas, un monumento silencioso a la codicia y la venganza. Fue embargada por los acreedores, dividida y vendida en pedazos. El trapiche, símbolo de su poder y de su crueldad, quedó en silencio para siempre, sus engranajes oxidados, un mausoleo macabro a los horrores que había presenciado. Mateo Rulfo, su venganza completa, desapareció. Nadie lo vio marcharse de La Soledad. Simplemente no estaba allí al día siguiente. Algunos decían que se fue con su pequeña Rosa hacia el norte, buscando una vida nueva, lejos de la sombra de la hacienda maldita, tratando de olvidar el sabor a sangre y azúcar que había impregnado su alma. Otros, los más viejos y sabios, los que habían presenciado el final, juraban que se había convertido en un espectro más de la hacienda, un guardián silencioso de las almas molidas, una sombra que aún vigilaba los campos para asegurar que nunca más una viuda siniestra pudiera moler peones en el trapiche. Lo que sí es cierto es que la historia de la siniestra viuda que molía peones en el trapiche se convirtió en una leyenda susurrada en los pueblos cercanos de Morelos, una advertencia macabra sobre la codicia y la justicia que, a veces, viene de las manos menos esperadas y de las formas más aterradoras. Y el eco de los gemidos infantiles, dicen, aún se escucha en las noches de zafra en los campos abandonados de La Soledad, una melodía sombría que recuerda que la tierra, en Morelos, recuerda a sus muertos, y que los muertos, a veces, se cobran sus deudas con los vivos, utilizando como herramienta el mismo infierno que les fue impuesto.